Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo un tutorial en el que voy a resolver el examen de la prueba de acceso a grado superior de 2023 en la Comunidad Valenciana. Son 5 ejercicios explicados paso a paso, como siempre, que espero que sean de ayuda para vuestros estudios. Venga, pues tras la intro, comenzamos. El primero de los 5 ejercicios nos dice: la siguiente tabla muestra para una serie de productos el precio que tenían el año pasado en este mes, precio inicial, el porcentaje de aumento o disminución que ha sufrido su precio en los últimos 12 meses, variación porcentual, y el precio actual, o también llamado precio final. Por desgracia, se han borrado el contenido de algunas casillas. Efectúa los cálculos necesarios para recuperar el contenido perdido. Bueno, pues aquí tenemos la tabla, los 5 precios, algunos de los precios iniciales, algunas variaciones porcentuales y todos los precios finales. Bien, yo tengo que hablaros de un concepto que se llama el índice de variación. Es un concepto que, si lo pilláis, la verdad es que es muy fácil este tipo de ejercicios y están indicados en aquello cuando hay varios cambios de precio respecto a un producto a lo largo del tiempo. Bien, pues el índice de variación es muy necesario calcularlo, ahora os diré cómo se hace, porque es el que relaciona el precio final de un producto con su precio inicial. La fórmula fundamental que relaciona ambos precios es que el precio final es igual al precio inicial multiplicado por dicho índice de variación. De esta fórmula se deducen dos. Aquí está preparada para calcular el precio final, pero si quisiéramos calcular el inicial, pues bastaría con despejar este índice de variación que multiplica, pasaría dividiendo y quedaría así. Y si por contra lo que queremos hallar es el índice de variación sabiendo precio final e inicial, pues basta con hacer esta otra operación: índice de variación igual a precio final entre precio inicial. Es decir, este precio que estaba multiplicando al índice de variación pasaría dividiendo. Y para expresar el índice de variación en tanto por ciento, basta con multiplicarlo por 100 si nos lo pidieran de esa forma. Bien, vamos a hablar de este famoso índice de variación que os estoy hablando. El índice de variación siempre es igual a 100, que equivale al 100% del valor del producto, más o menos, dependiendo de si es una subida o es una bajada, la variación porcentual que haya experimentado, y todo ello entre 100. Entonces vamos a comenzar calculando lo que nos falta de cada uno de los 5 productos. Vamos con el P1. Del P1 sabemos su precio inicial, la variación porcentual que ha experimentado y sabemos también el precio final, con lo cual solo habría que calcular el índice de variación y luego comprobar que funciona, para que veáis que es realmente útil saberlo. Bien, pues ese índice de variación, aunque no lo pedía el problema, insisto, lo vamos a hacer en un momentito. Sería así: índice de variación 1 igual a 100, como ha subido un 18%, pues sería más 18, y todo ello entre 100, con lo cual 118 entre 100 da 1,18. Ese sería el índice de variación, y podemos comprobar que realmente funciona del siguiente modo. Veis que tenemos del producto 1 su precio inicial y su precio final, pues se tiene que cumplir que el precio final 1, es decir, los 1138,7, debe de ser igual al precio inicial, que era 965, por el índice de variación que acabamos de calcular, y haciendo esta operación vemos que se cumple. Bien, vamos al segundo producto. Del segundo producto estamos en las mismas, tenemos el precio inicial, el final y la variación porcentual, que en este caso es de bajada, ha perdido precio, obviamente valía 4.600 y ahora vale 3.174, y entonces para calcular su índice de variación pues procederíamos igual, sería el índice de variación sub 2 sería 100, en este caso menos 31 partido por 100, como 100 menos 31 da 69, entre 100 es 0,69, y también podemos comprobar que funciona, porque el precio final que tiene en ese periodo ese producto pues sería igual al precio inicial, que eran 4.600 multiplicado por 0,69, y vemos claramente que haciendo esta operación da realmente lo que dice aquí, 3.174. Bien, una vez que ya vemos que funciona, vamos a aplicarlo
para los demás casos que tenemos muchos huecos en esta tabla. Comenzando por el producto número 3. De dicho producto conocemos, como veis, el precio inicial 9.150 y el precio final 8.875,5. Con lo cual, al tener los dos precios, podríamos calcular el índice de variación. Y eso es lo que vamos a hacer. Dicho índice de variación sub 3 sería igual al cociente entre el precio final 8.875,5 entre 9.150, que era el precio inicial. Dicha división da 0,97, lo expresamos en tanto, bueno, ese sería su índice de variación, ya lo coloco en su sitio. Y vamos a proceder a calcular ahora primero su porcentaje, en tanto por ciento sería multiplicarlo por 100, que da un 97%, y puesto que está por debajo del 100%, nos está indicando que la variación porcentual será negativa, porque si al 97% le restamos un 100%, que es el valor que tiene el producto inicialmente, pues evidentemente nos supone un menos 3% en su variación porcentual. Ya tendríamos terminado los datos que nos faltaban del producto número 3. En el caso del producto número 4 estamos en las mismas, tenemos el precio inicial, tenemos el precio final, nos falta tanto el índice de variación como su correspondiente variación porcentual. Pues hacemos lo mismo, el índice de variación sub 4 sería el cociente entre precio final y precio inicial respectivamente, hacemos esa división, da 1,22, que sería su índice de variación, que al multiplicarlo por 100 evidentemente y pasarlo a tanto por ciento nos da más de 100, nos da 122%, lo que me supone que hay un aumento en la variación porcentual. La variación porcentual será positiva. Ese 122, si le restamos el 100%, nos queda un más 22% de valor. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos con el producto número 5. Del producto número 5 tenemos solo variación porcentual y precio final, con lo cual desconocemos precio inicial. Sería aplicar esta fórmula, pero previamente tenemos que calcular con esta otra a partir de la variación porcentual ese índice de variación que tiene. Pues evidentemente el índice de variación sería 100 más, puesto que la variación porcentual es positiva, sería más 16, que esto da 116, y al dividirlo entre 100 pues nos da un 1,16. Ya tenemos el índice de variación, lo ponemos en su sitio, y con dicho índice de variación, ya aplicando esta fórmula que se deducía de la principal, podemos calcular el precio inicial, que sería igual al cociente entre el precio final, es decir 324,8, entre ese índice de variación que acabamos de calcular, y eso da como resultado 280 euros. Lo ponemos aquí en su sitio, y para hacer el último evidentemente hay que actuar del mismo modo. Primero calcular a partir de la variación porcentual que conocemos el índice de variación, que serán 100 menos 11 entre 100, eso da 0,89, ese 0,89 sería el índice de variación, y ya con esta fórmula deducida de la principal podemos calcular el precio inicial del sexto y último producto, que sería igual a 578,5, que es su precio final, dividido entre el 0,89 de índice de variación obtenido hace un momento. Ese cociente da 650 euros y ya lo tendríamos terminado. Espero que este primero de los ejercicios con esta técnica del índice de variación os haya servido de ayuda y lo hayáis entendido, de lo cual yo me alegraría un montón. Vamos a por el problema número 2. Nos dice: el dueño de un salón de eventos quiere comprar 30 kilos de gambas y 80 kilos de mejillones, pedido por el que debería de pagar 1.680 euros. Tras una negociación consigue que le hagan un descuento del 15% en el precio del kilo de gambas y un 8% en el de mejillones, por lo que finalmente pagará solo 1.453,2 en total. Plantea y resuelve una ecuación o sistema de ecuaciones que te permita posteriormente rellenar las 4 casillas de esta tabla de aquí abajo. Es decir, tanto de las gambas como de los mejillones necesitamos averiguar su precio inicial y el precio pagado o precio final. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a llamar, por ejemplo, X, en este caso, a el precio inicial de un kilo de gambas e Y al precio inicial de un kilo de mejillones. Como sabemos que por 30 kilos de gambas y 80 de mejillones inicialmente debería de haber pagado 1.680 euros, con eso planteamos la primera de las ecuaciones. Vamos a hacer un sistema, pues como veis, y entonces en este caso va a quedar así: 30, que son los kilos de gambas que ha comprado, por X, que es el precio que desconocemos, más 80
por I, que también es el precio inicial que desconocemos, todo ello debería de ser igual a 1.680, que es lo que hubiera pagado si no hubiera negociado. Y para la segunda ecuación, como vemos que nos está diciendo aquí que después de la negociación ha conseguido un 15% de descuento en las gambas y un 8% de descuento en los mejillones, hacemos usando la misma técnica que en el problema anterior, lo del índice de variación, vamos a calcular respectivamente cómo quedaría el precio final de tanto de un producto como de otro. Entonces, en el caso de las gambas, como el descuento es del 15%, su índice de variación pues sería así: 100 menos 15, que eso da 85, entre 100, por lo tanto 0,85. Entonces, si antes por los 30 kilos de gambas a un precio inicial de X ha pagado 30X, ahora pagará 0,85 por 30X, es decir, menos dinero. En el caso de los mejillones, pues hacemos lo mismo, calculamos su índice de variación. En el caso de los mejillones era un descuento del 8%, 100 menos 8 son 92, entre 100 da un total de 0,92. Por lo tanto será 0,92 por 80i, que era lo que iba a pagar por los 80 kilos de mejillones a un precio inicial de I euros desconocido. Bien, y todo eso pues debe ser igual a los 1.453,2, que es el precio que ha conseguido después de que le hicieran el descuento. Bien, vamos a hacer estas dos operaciones en un momento. Aquí operando 0,85 por 30 da 25,5 y el 0,92 por 80 da 73,6, con lo cual podemos reemplazar toda esta ecuación segunda de aquí pues por esta otra: 25,5x más 73,6y igual a 1453,2, y de esta manera está mucho más fácil de resolver. Este sistema yo lo he resuelto por el método de sustitución, con lo que voy a hacer lo siguiente: vamos a despejar de la ecuación de arriba una de las incógnitas, concretamente por ejemplo en este caso x, que sería igual a 1680, como está a la derecha del igual y va a seguir estando, con lo cual al no cambiar de lado no cambia de signo. El 80i, puesto que estaba a la izquierda y ahora va a pasar a la derecha, pasará a negativo, puesto que aquí era positivo, menos 80i, y el 30 que multiplicaba pasa directamente dividiendo al denominador. Y ahora, como hemos dicho que vamos a hacerlo por el método de sustitución, en eso consiste, en sustituir toda esta expresión que era x en la x de la otra ecuación, con lo cual nos va a quedar así: 25,5 por esta expresión que era x más 73,6 por y igual a 1453,2. Esta ecuación ya es de una incógnita. Primero procedemos a quitar el paréntesis multiplicando el 25,5 tanto por este término como por este. Entonces, haciendo la primera operación nos da 42.840, cuando multiplicamos 25 por 5 por 1.680, y 25,5 por menos 80i, pues más por menos da 2.040i. Todo ello partido entre 30, porque pensemos que debajo del 25,5 hay un 1. 1 por 30 pues da 30. El resto de la ecuación lo copiamos como está. Y ahora, para quitar el denominador, evidentemente hay que hacer el mínimo como un múltiplo, que obviamente es 30, lógicamente. 30 entre 30 daría 1, con lo cual toda esta parte se nos va a quedar igual. 42.840 menos 2.040i, más 30 entre 1, que aquí hay un 1, aunque no lo veáis, por 73,6i, da un total de más 2.208i, igual, y aquí 30 entre 1 y multiplicado por 1453,2 da un total de 43.596. Ya tenemos una ecuación sin denominadores, sin paréntesis, lo tenemos ya súper fácil. Ya acordaros que lo que se hacía era dejar las variables en un lado del igual y todos los términos independientes al otro lado del igual, teniendo en cuenta lo de siempre, que lo que cambia de lado cambia de signo, nunca lo olvidéis. Con lo cual aquí en este lado izquierdo nos va a quedar menos 2040i, se queda con el mismo signo, más 2208i, también se queda con el mismo signo, igual a 43.596, también se queda con el mismo signo. Todos estos términos, ninguno ha cambiado de lado. Y ahora sí, el 42.840, que aquí era positivo, puesto que cambia de lado, aquí pasará a negativo.
Aquí, cuando dos términos son de distinto signo, acordaos que se resta y se pone el signo del mayor, dando un total de 168i. Y aquí pasa exactamente lo mismo, restando nos va a quedar igual a 756, con lo cual la i sería el cociente entre 756 entre 768, que como está multiplicando pasa dividiendo con el mismo signo al denominador. Esa división nos da un valor de i de 4,5. Pues ya tenemos una cosa, el precio inicial de los mejillones, que era i, pues valen a 4,5 euros el kilo. Ese era el precio, insisto, inicial. Bien, pues vamos a calcular la X. La X es muy sencilla, como hemos despejado aquí, pues aquí sustituimos esta Y por el valor que acabamos de obtener, con lo cual X nos va a quedar igual a 1680 menos 80 por 4,5, que es el valor de Y, y todo ello entre 30. Esta operación da como resultado que X, haciendo primero la multiplicación, ahora restamos, dividimos y X nos sale 44. 44 euros el kilo es el precio al que está el kilo de gambas, un poquito caras, no se puede comer gambas todos los días. Ese era, insisto, el precio inicial. Pero, ¿cuál es el precio final? Pues muy bien, como sabemos los índices de variación tanto de las gambas como de los mejillones, es tan sencillo como hacer esta operación. Precio final, para calcular el precio final de la gamba, multiplicamos su precio inicial, 44, por el índice de variación, que era 0,85. Acordaros que esta era la fórmula que puse al principio en el otro problema. Pues no la he puesto por aquí, pero porque era la misma. Haciendo esta operación nos da como resultado 37,4 euros el kilo. Ese es el precio al que el comerciante, el dueño del salón, pagó finalmente el kilo de gambas. Y con los mejillones, pues más de lo mismo, sería multiplicar el 4,5, que era su precio inicial, por su índice de variación de los mejillones, que era 0,92. Y haciendo esta operación da de resultado 4,14 euros kilo. Ese era el precio final al que ha pagado el dueño del salón cada kilo de mejillones. ¿Os ha quedado claro? Espero que realmente así sea. Venga chicos, vamos a por el problema número 3. ¿Qué nos dice? El siguiente mapa muestra la situación de 3 pueblos junto a las 2 carreteras rectilíneas que los comunican. Las unidades de los ejes están en kilómetros. Aquí tenemos los 3 pueblos: Peñafría, Sagrillas y Villacerquillo. Antes de comenzar, lo que vamos a colocar son las coordenadas que tendrían en este mapa, en este plano. Peñafría, por ejemplo, tendría de la X2 y de la Y1, por lo tanto sus coordenadas serían 2,1. Las de Sagrillas serían 5 de la X y 2 de la Y, 5,2. Y la de Villacerquillo pues serían 4 de X y como es 1 hacia abajo, pues menos 1 de la Y, 4, menos 1. En el apartado A lo que nos pide es que calculemos la ecuación de la recta correspondiente a la carretera que une Peñafría, que está en la posición 2,1, con Sagrillas, que está en la posición 5,2. Es esta carretera de color rojo. Y entonces, como conocemos 2 puntos, pues basta con utilizar la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, que es esta de aquí. Esta recta la voy a explicar ahora. Tanto esta Y como esta X, esas no van a cambiar. Y X sub 0 y sub 0 son las coordenadas, por ejemplo, de uno de los puntos, sin ir más lejos del 2,1, por ejemplo. Y X sub 1 e Y sub 1 son las coordenadas del otro punto. Entonces sustituimos, dejando la Y de la primera parte y la X de la segunda como están, y sustituyendo el resto por los valores que tenemos aquí. Entonces Y sub 0 sabéis que vale 1, pues Y menos 1, partido por Y sub 1, que vale 2, menos Y sub 0, que como he dicho vale 1. En este caso aquí nos quedaría X menos X sub 0, que valía 2, partido por X sub 1, que vale 5, menos X sub 0, que vale 2. Y lo único que he hecho ha sido sustituir las coordenadas de los 2 puntos por los que pasa esta carretera, esta ecuación de la recta que nos pide. Bien, operando abajo en los denominadores, aquí da restando da 1, aquí restando da 3, pues lo demás lo dejamos igual. Y ahora para operar pues basta con multiplicar en cruz, que es lo más cómodo. 1 por X menos 2 va a dar X menos 2, obviamente, igual a 3, que multiplica a Y menos 1. Aquí se queda como está porque no hay ninguna operación, ya que era multiplicar por 1, se queda como está. Y aquí va a dar 3y, y 3 por menos 1, pues menos 3. Esto basta solo con ordenarlo y ya tenemos la recta que nos pide el ejercicio en este apartado A. X, este 3y pasaría restando para acá, y aquí el menos 3 pasaría sumando al menos 2, pues 3 menos 2 va a dar más 1. Y ya tendríamos la ecuación de la recta que une
el pueblo de Peñafría con el pueblo de Sagrillas. Esa sería la solución del apartado A de este ejercicio. Vamos a por el B. El ejercicio 3, en el apartado B, nos pide que cuántos kilómetros hay que recorrer en coche para ir desde Villazarquillo a Sagrillas. Y aquí hay que hacer hincapié en que es en coche, por lo tanto, para ir de Villazarquillo a Sagrillas tenemos claro que tenemos que pasar previamente por Peñafría. Entonces el recorrido sería el siguiente. Habrá que calcular la distancia entre dos puntos. Primero, la que va de Villazarquillo, como digo, a Peñafría. A esa distancia le vamos a llamar, por ejemplo, D sub 1. Y luego, una vez que lleguemos allí, pues tomamos la carretera y giramos para ir a Sagrillas. Y esa sería la distancia sub 2. Y la distancia total, la suma de ambas, será la distancia que hay que recorrer para llegar de Villazarquillo a Sagrillas. Porque no tenemos otro medio de ir directamente de Villazarquillo a Sagrillas cruzando por el medio del campo, puesto que no hay carretera. Antes de explicaros la fórmula, voy a colocar aquí en el mapa, voy a designarle a los puntos, a las coordenadas del punto de Villazarquillo x sub 1 y sub 1, a las de Peñafría le vamos a llamar x sub 2 e y sub 2, y a las de Sagrillas x sub 3 y sub 3, y así sabemos en cada momento a cuál nos estamos refiriendo. Bien, la distancia entre los puntos, cualesquiera, se calcula con esta fórmula de aquí. La distancia entre los puntos es igual a la raíz cuadrada de la x de uno de los puntos menos la x del otro elevado al cuadrado, más la y menos la y también elevado al cuadrado. Bien, pues todo ello hay que hacerle luego la raíz cuadrada, como digo. Entonces vamos a aplicarla para d sub 1 para empezar, y entonces x sub 2 sería este 2 de aquí, por lo tanto nos va a quedar raíz cuadrada de 2 menos 4, y luego 1 menos menos 1, ¿veis? 2 menos 4, primera menos primera, y 1 menos menos 1, segunda menos segunda. Ya lo demás es hacer operaciones, que es muy sencillo. D sub 1 nos va a quedar, aquí va a dar menos 2 al cuadrado, y 1 menos menos 1 es más 1, 1 más 1 son 2, 2 al cuadrado. Por lo tanto aquí da 4, aquí también da 4, por la raíz de 4 más 4, o lo que es lo mismo, la raíz de 8, que redondeada a las centésimas son 2,83, y como estaba en kilómetros, pues será 2,83 kilómetros. Para calcular la que hay entre Peñafría y Sagrillas, pues procedemos de una forma muy parecida. Le vamos a llamar de sub 2, la he puesto de color rojo para diferenciarla, y entonces aquí pues será con los coeficientes de Sagrillas, que son sub 3, tanto la x como la y, con los de Peñafría, que eran los sub 2, tanto la x como la y. Entonces nos va a quedar así, d sub 2 igual a x sub 3, que es 5, menos 2, todo ello al cuadrado, más aquí 2 menos 1 también al cuadrado. Operando nos queda d sub 2 igual, aquí da 3 al cuadrado y aquí da 1 al cuadrado. Total que d sub 2 valdrá la raíz de 9 más 1. O lo que es lo mismo, raíz de 10, que redondeada a las centésimas, como hemos hecho con d sub 1, nos da un total de 3,16 kilómetros. Con lo cual, la distancia total que habrá que recorrer en coche, insisto, no campo a través, entre Villazarquillo y Sagrillas, pasando por Peñafría, es la suma de estas dos distancias, que da casi una distancia total de 6 kilómetros. Concretamente 5,99 kilómetros. Falta muy poquito. Bien, pues espero que haya quedado claro. Vamos por el apartado C, que tiene este ejercicio, que nos pide que a lo largo del eje horizontal o X está emplazado un canal. Obtén el ángulo que forma la carretera de Peñafría a Sagrillas con dicho canal. Bien, el canal lo van a trazar a lo largo, insisto, del eje o X, sería una cosa así. Y la carretera que unía Peñafría con Sagrillas era esta de color rojo, que hemos calculado al principio. Pues nos piden el ángulo que forman ambas construcciones, la carretera y el canal. Bien, bueno, el ángulo entre dos rectas, porque al fin y al cabo pensemos que este canal describe una recta, se calcula utilizando esta fórmula de aquí, la pendiente de una recta, y a partir de la pendiente ya calcularíamos la tangente del ángulo que forman y posteriormente el propio ángulo en sí. Se usa esta fórmula de aquí, que nos dice que la tangente de una recta que forma sobre el eje o X siempre se calcula haciendo y sub 1 menos y sub 0, que son las coordenadas segundas de cada uno de los dos puntos por los que pasa esta recta, partido por la diferencia de las dos primeras, es decir, de x sub 1 menos x sub 0. Nos va a quedar así: tangente de alfa igual a y sub 1 es 2, menos y sub 0, que era 1, partido por x sub 1, que es 5,
y menos 2, que era la x sub 0. Operando arriba da 1, operando abajo da 3, tangente de alfa igual a 1/3. Y ahora lo que procedemos es a tomar la calculadora Casio y hacer el siguiente cálculo. Dividimos 1 entre 3 y le damos a la secuencia de teclas siguiente: Shift, que es esta tecla de aquí arriba, y luego posteriormente la tecla tangente, que es esta de aquí, tang. Y ya pues dándole al igual sale la solución, que es que el ángulo que forman el canal con la recta que une Peñafría con Sagrillas es aproximadamente de 18,43 grados. Espero que haya quedado claro. Vamos con el ejercicio número 4. El ejercicio número 4, que es un ejercicio de funciones, nos dice que desde la azotea de un edificio lanzamos hacia arriba una flecha. La altura h en metros a la que se encuentra la flecha respecto al suelo de la calle viene dada por la función esta de aquí, h igual a 24,75 más 45t menos 9t cuadrado, donde t son los segundos transcurridos desde que se lanza la flecha. Bien, lo primero que nos pide es representar la función h igual a, le he ordenado, he puesto menos 9t cuadrado más 45t más 24,75. Bien, lo primero que tenemos que tener claro que esta es una función de segundo grado, donde a sería el coeficiente de la t cuadrado, b sería el coeficiente de la t y c es el término independiente. Entonces vamos a calcularlo primero para representar su vértice. El vértice de una parábola, especialmente sabemos que es una parábola porque es de segundo grado, y sabemos que va con las ramas hacia abajo porque el coeficiente a principal es negativo. Ese sería el vértice, este punto de aquí donde da la vuelta. Y entonces para calcularlo procedemos a hacer lo siguiente. Primero calculamos la x del vértice, que sería menos b, que sería en este caso menos 45, partido de 2 por a, es decir, 2 por menos 9. Arriba da menos 45, abajo menos 18, menos entre menos más, la x del vértice vale 2,5. Y para hallar la y del vértice basta con sustituir este 2,5 en todas las t's de la función, hacernos h de 2,5, obtendríamos la y del vértice, que son menos 9 por 2,5 al cuadrado, más 45 por 2,5, más 24,75. Hacemos operaciones y aquí nos queda que la y del vértice vale menos 56,25, aquí operando da 112,5 más 24,75. Toda esta operación da un total de 81. Entonces el vértice, que son las coordenadas de este punto, se encuentra en 2,5,81. Ya lo tenemos colocado. Vamos a seguir representando la función y ahora en el segundo paso lo que vamos a calcular es, después del vértice que ya lo tenemos, es, como digo, los puntos, son los puntos de corte con los ejes, que tiene dos partes. La primera es con el eje x, en el cual la función h para el valor de t tiene que ser igual a 0 y nos va a quedar entonces la función tal y como estaba igualada a 0. Eso sí sabéis y veis, se ve claramente que se trata de una ecuación de segundo grado en la que hay que resolverla aplicando la fórmula, puesto que está completa, donde a, b y c, como ya sabéis, son menos 9, coeficiente de la t cuadrado, 45, coeficiente de la t, y 24,75, el término independiente. Aplicando la fórmula nos va a quedar, en vez de aquí ya vamos a poner t, que es la variable con la que estamos trabajando, pues puesto que es un tiempo, son segundos, t igual, como digo, a menos b, que sería menos 45, porque más por menos daría menos, más menos la raíz cuadrada de b, que es 45 al cuadrado, menos 4, que eso lo pone la fórmula, va fijo, por a, que vale menos 9, lo pongo entre paréntesis porque con por y un menos no se puede tocar, por 24,75. Todo ello entre 2 por a, es decir, 2 por menos 9. Seguimos operando, t igual, menos 45, más menos, aquí 45 al cuadrado da 2025, y menos 4 por menos 9, eso menos por menos sería más 36, y 36 por 24,75 da un total de 891. Todo ello entre menos 18. Hacemos la suma y nos queda t igual a menos 45 más menos la raíz de 2916, todo ello entre menos 18. Dicha raíz resuelta da 54 y aquí ya podemos obtener las dos soluciones de t, que serían donde corta dicha parábola al eje x,
al eje horizontal. Entonces nos va a quedar aquí menos 45 más 54 serían 9 entre menos 18 da menos 0,5. Por lo tanto, el punto de corte sería menos 0,5, 0. Acordaros que la función valía 0 porque se hemos dado aquí inicialmente. Y la otra solución sería menos 45 menos 54, que eso se sumaría y daría menos 99, que al dividirlo entre menos 18 menos entre menos más da 5,5. Por lo tanto, la segunda solución donde corta el eje X al eje horizontal es en el punto 5,50. Y con el eje Y, pues basta con hacer lo contrario, darle a la t el valor 0, normalmente es a x, pero insisto, en este caso estamos trabajando con la variable t, y entonces pues quedaría h de 0 igual a menos 9 por 0 al cuadrado, que va a dar 0, más 45 por 0, que también va a dar 0, total que queda solo 24,75, y va a cortar en el eje Y, en ese punto, en el 0, 24,75. Ya tenemos los puntos de corte, teníamos el vértice averiguado en el apartado anterior, pues ya podemos dibujarla. Bien, para dibujarla y representarla, primero ponemos una cuadrícula, colocamos los ejes de coordenadas, en el horizontal el tiempo en segundos, en el vertical la altura en metros. Una escala en la que, por ejemplo, aquí va de 20 en 20 metros hacia arriba y aquí va de segundo en segundo. Bien, primero colocamos el vértice en el punto 2,5, que se encontrará aquí justo en el centro, entre 2 y 3, 81 hacia arriba, que son 2 metros, pues aquí un poquito pasado el 80. Ahí estaría el vértice. Ahora colocamos los puntos de corte con los ejes. Con el eje X será en el menos 0,5, que estaría por aquí 0. Y en el 5,50, que se encontraría aquí justo entre el 5 y el 6. Con el eje Y cortaba en el punto 0,24,75, que estaría más o menos pues por aquí mismo. Y entonces ya vemos que nuestra parábola evidentemente solo tiene sentido desde el 0 en adelante. Todo lo que haya ocurrido antes, el tiempo negativo no existe, con lo cual el dibujo sería más o menos una cosa así. Se empezaría aquí, llegaría hasta el punto máximo y volvería a caer al suelo. Una vez dibujada nuestra función, nos hace un par de preguntillas muy sencillas de contestar ya una que está hecha la gráfica. La primera es que en qué instante alcanza la flecha la altura máxima. Pues se ve claramente que la altura máxima, que era aquí 81 metros, se alcanzaba en el momento, en el instante 2,5 segundos. A los 2,5 segundos, ahí era ese momento en el que la flecha alcanzaba su altura máxima. Y en el apartado B nos pide que en qué momento llega la flecha al suelo. Evidentemente es cuando la altura vale 0, y eso ocurre aquí, justo en este momento, cuando el tiempo era transcurrido desde que se lanzó era de 5,5 segundos. ¿Ha quedado claro? Pues espero que sí. Vamos a por el quinto y último de los ejercicios de este examen. Nos dice que en una comunidad de vecinos hay 7 viviendas de 90 metros cuadrados y 5 viviendas de 100 metros cuadrados. Se eligen al azar 2 viviendas para realizar una inspección técnica y nos pide las siguientes probabilidades. En el apartado A, que las 2 viviendas elegidas sean de 90 metros cuadrados. Que se hayan elegido una de cada tipo, eso en el apartado B. Y en el C, que al menos una sea de 100 metros cuadrados. Bien, antes de comenzar tengo que hablaros de la ley de Laplace, que es la fórmula fundamental de la probabilidad, en la cual nos dice que la probabilidad de un suceso se calcula dividiendo los casos favorables entre los posibles. Antes de comenzar vamos a ver el tipo de viviendas que había por aquí. Entonces había 7 viviendas de 90 metros cuadrados, como son más pequeñas le vamos a llamar P. Hay 5 viviendas de 100 metros cuadrados, que son más grandes, esa se llama G, y en total, pues 7 y 5, 12 viviendas. Entonces, como nos pide en el apartado A que las 2 viviendas elegidas sean de 90 metros cuadrados, es decir, las 2 tienen que ser pequeñas, la probabilidad que nos pide es esta, probabilidad de que la primera sea pequeña y esta intersección, este símbolo de la O hacia abajo significa y, que tiene que ocurrir una cosa y la otra, y normalmente esto implica un producto. Entonces, la probabilidad de que la primera vivienda elegida al azar sea de las pequeñas, como con los casos favorables serían 7, pues serían 7 de las 12 viviendas que había en total. Esos serían los casos posibles. Bien, pero como ya hemos elegido una vivienda de ellas, de las pequeñas, ya no podemos elegirla otra vez, de nuevo. Entonces, ¿cuántas nos quedan? Nos quedan realmente solo 6. Ahora, la probabilidad de la que la segunda también sea de las pequeñas sería 6
Bueno, aquí vamos a ver un por, como digo, porque este símbolo se traduce siempre por un por. Y entonces ahora vamos a poner el caso de los favorables de la segunda serían 6, de las que quedaban, que evidentemente quedaba una menos, puesto que hemos quitado una, que es la que hemos elegido al principio, pues evidentemente quedarán solo 11. Haciendo esta operación, 7 por 6 serían 42 en el numerador, partido todo ello del resultado de 12 por 11, que son 132. Esa es la probabilidad que nos pide el apartado A. En el apartado B nos dice que se haya elegido una de cada tipo. Bueno, puede ser que primero elijamos una vivienda de las pequeñas y luego una de las grandes, o bien al revés, primero una grande y luego una pequeña. Como se eligen dos viviendas al azar, pues pueden ser para que haya una de cada tipo, las dos opciones nos valen. Entonces, la probabilidad primera que hay que calcular es que la primera sea pequeña y la segunda grande. O la otra opción, ahora veis que el símbolo es el de la unión, que es la U hacia arriba, y aquí sería la opción contraria, es que la primera elegida de las viviendas sea de las grandes y la segunda de las pequeñas. Bien, lo mismo que hemos dicho antes, que este símbolo se traducía por un por, que lo hemos visto en el apartado anterior, este otro símbolo se traduce por un más. ¿Por qué? Porque nos vale cualquiera de las dos opciones, pequeña y grande, o bien grande y pequeña. El caso es que haya una de cada tipo, no nos dicen qué orden tiene que salir. Entonces, cuando implique una disyunción, una cosa o la otra, pues evidentemente se suman. La probabilidad de que la primera sea pequeña, pues sería las 7 favorables, que son las pequeñas que hay, entre las 12 en total que hay. Y ahora, la probabilidad de que la segunda sea grande, pues será evidentemente de 5, pero de las 11 que quedan, porque ya hemos elegido una de las pequeñas, por lo tanto ya no están todas. Más, como digo aquí antes, esto es más. Y ahora es como si comenzáramos de nuevo. Ahora vamos a empezar primero eligiendo la grande sería 5 de 12. Y la segunda tiene que ser pequeña, como hemos elegido una, quedará una menos, quedarán 11 viviendas, pero las pequeñas están todas, las 7, por lo tanto sería por 7 partido de 11. Aquí acordaos que las multiplicaciones tienen preferencia, aquí daría 35 partido por 132, más, y aquí también da lo mismo, 35 por 132, sumando ambas fracciones, puesto que tiene el mismo denominador, basta con poner el 132 abajo en el denominador y 35 y 35 dan un total de 70. Esa sería la probabilidad de elegir una de cada tipo. Y aquí en el apartado C ahora nos pide que por lo menos una sea de las grandes, de las que tienen 100 metros cuadrados. Hay dos formas de hacer esto, voy a hacerlo de una, que es un poquito más larga, y luego veréis que hay otra un poquito más corta. Ya vosotros luego quedaros con la que más os interese. Al menos una sea de 100, pues nos valen tres opciones. Que por ejemplo, que la primera sea pequeña y la segunda grande, o bien, justo el caso contrario, que la primera sea grande y la segunda pequeña. Incluso también nos vale un tercer caso, es que las dos sean grandes. Entonces se trata de resolver esto como hemos hecho en el apartado anterior, que sería de una forma muy similar. Pequeña grande pues sería 7 de 12 por 5 de 11. Más grande pequeña pues sería igual que antes, 5 de 12, primero la grande, por 7 de 11, que sería la segunda, la pequeña. Y ahora más las dos grandes, pues sería grande la primera, como grandes había 5, pues sería 5 de 12. Y grande también la segunda, pues serían solo 4 de 11. Operamos, aquí da 35 partido por 132, ya lo hemos visto antes, aquí lo mismo. Y en la última da 5 por 4, 20 también partido por 132. Puesto que se pueden sumar, puesto que todas son iguales, da un total 35 y 35 son 70, más 20 da 90, partido por 132. ¿Y de qué otra forma se puede hacer este ejercicio? Pues veréis, muy sencillo. Poniendo lo siguiente. Si os dais cuenta, solo hay un caso en el que no me valdría para lo que me están pidiendo en el apartado C. Como quieren que al menos una sea de las grandes, la única opción que no me valdría es que las dos fuesen pequeñas. Esa sería la que no me valdría. Y en probabilidad se cumple una máxima. 1 menos lo que no me vale equivale a lo que sí me vale. Es decir, en este caso 1 menos la probabilidad de que fueran pequeñas tanto la primera como la segunda, haciendo toda esta operación tiene que darnos lo mismo que aquí, y lo voy a demostrar. 1 menos las dos pequeñas sería, la probabilidad de que la primera fuera una vivienda pequeña serían 7 de 12, y de que la segunda también lo fuera, pues descontando arriba y abajo quedaría solo 6, lo favorable entre 11.
Acordaos que primero tiene preferencia la multiplicación, con lo cual nos va a quedar 1 menos, y aquí operando son 42 partido por 132. Esta resta se hace hallando el mínimo común múltiplo, que obviamente al no haber otro denominador es 132. 132 entre 1 y por 1 da 132, menos 132 entre 132 da 1, por 42 pues da menos 42. Y haciendo esta operación, pues evidentemente nos da igual que antes, 90 partido por 132. Así quedaría terminado el ejercicio, que es otra forma de hacerlo. Insisto, espero que ya vosotros quedáis con la que más os guste. Y ya pues hemos acabado con el examen, espero que os sirva de ayuda. Y yo me alegraría un montón de que así que... Nada, chicos y chicas, espero que os haya servido de ayuda, que os venga bien para vuestros estudios. Y nada, dejadme algún comentario si tenéis alguna duda o lo que queráis preguntarme, sin ningún problema. Bien, no solo recordaros de que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos, así que para no perderos ninguna novedad, lo mejor es estar suscrito y darle a la campana. Venga, nos vemos, chicos y chicas. Hasta luego.